Sí, incluso no solo el pueblo de Israel, ¿no? Sino también Jacob, cuando peleó con Jehová, le puso nombre a ese lugar, ¿no? O sea, era como que cogió una piedra y dijo, este lugar, pues eso, va a tener este nombre por lo que pasó en este lugar, ¿no? Y para recordar. Entonces, como que constantemente debemos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y usar cosas prácticas para ello, no simplemente, sí, qué guay esa vez, porque claro, luego nos piden contar algún testimonio y nos quedamos en blanco muchas veces, o contamos el mismo de siempre, ¿no? Cuando el Señor ha hecho muchas cosas, pero no las recordamos. Imagínate encontrar un impedimento tan grande entre tú y tus sueños. Pero imagínate que eso es algo físico, un río, un lago o un mar. Ante nuestros ojos sería algo imposible que Dios se abriera para poder atravesarlo. De hecho, quizás nos encontraríamos ante esto y pensaríamos en bordearlo y caminar 2 semanas para pasar del otro lado. Pero Dios se encuentra ante esto y les dice al pueblo que pisen y que se mojen los pies porque algo iba a pasar. Algo iba a pasar y Josué les declara y les dice, hoy vais a conocer qué Dios tenemos y sobre todo quiero que lo experimentéis para que os acordéis siempre de este Dios. Bienvenido a un nuevo Inverso. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otra semana más para poder dialogar, para poder aprender y sobre todo nos encanta poder leerte en comentarios para ver cómo vamos creciendo juntos, estudiando ese tema y profundizando. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias a la Editorial Sa Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, y que estamos súper contentos como todos los sábados de estar juntos una semana más para que nos escuches. Y te pedimos, por favor, que compartas este vídeo, que se lo compartas a tus amigos, amigas, que por favor lo difundas por todos sitios con la intención de que se den cuenta que hay cosas que pueden pasar si confían en Dios y que no hay ningún impedimento que se pueda poner entre tú y tus sueños. Recuerda que aquí en Inverso queremos dialogar entre todos juntos y hoy no estoy solo, sino estoy muy bien acompañado. ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Hola, ¿Estáis bien? Muy bien. ¿Contentos? Muy contentos Sí, muy de estar contento. una semanita más aquí En en Inverso. Inverso. Eso guay. Exacto, Me gustaría que me contarais algo que en algún momento parecía imposible, que pasando un tiempo se volvió posible. ¿Tenéis alguien en mente, algo así? Algo que en vuestra vida, cualquier cosa en vuestra vida que se os ocurra, que en algún primer momento dijisteis, esto era imposible para mí, y que después de un tiempo fue posible, que el Señor os cayó a la boca. Pues, a ver, así pensando de primeras, yo diría que ser pastor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en plan, muchos lo veían en mí cuando yo era adolescente, ¿sabes? Decían, oye, tú tienes madera de pastor. Pastor ni hablar, yo ni quiero. Luego fue entrando el deseo en mí, el Señor puso ese llamado en mi corazón y claro, estuve estudiando 3 años fuera, luego dije, es que no me estaba molando mucho lo que estoy haciendo. Entonces volví a España, mi hermana me dijo, oye, mira, que vas a hacer 4 años aquí, que eso es otra carrera, que plantéate si haces otra cosa, ya has probado teología. Digo, que no, que yo estoy convencido de que quiero ser pastor. Y luego ya, pues eso, a la hora del llamado también, ¿no? Como, ¿será que esto es para mí o no? Se confirmará con un llamado. Y ya cuando empecé a trabajar como pastor fue como, que estoy siendo, después de tantos años, lo que no me imaginaba ser. ¿Cuánto tiempo fue el proceso? ¿Como 7 años? 7 años. Madre mía. 7 años. Sí. Después de 7 años. Madre mía, qué proceso más largo, ¿no? Sí. Pero mira, hablábamos gracias a Dios, anteriormente sí. otras semanas de procesos, ¿no? Y sí, pero mira, al final ahora es como... Por eso yo cada día me levanto y digo que estoy trabajando de lo que quiero. Qué o sea, guay, qué guay. pasada, ¿no? Qué guay, qué Sí, guay, sí. qué guay. Oye, pues muchas gracias. Y en algún momento lo vi imposible. Totalmente, qué guay. Así qué que guay. no os Hay rindáis. confianza. Eso. No os rindáis. Porque por más que haya carreras muy largas, Totalmente. puede ser Se puede posible. lograr, se puede Sí. lograr, se puede lograr. ¿Vosotros tenéis algo? Pues a mí me pasó algo parecido, pero ¿Sí? con la carrera de enfermería, que hubo una asignatura que se me atascó y se me atascó y se me atascó y hasta me planteé hacer otra carrera porque pensaba, digo, yo jamás seré enfermera. ¿Cuál Hasta era, cuál tal era? punto... Farma. Ah, mira. Hasta tal punto que tuve que hacer un año más. ¡Ah! O sea, al final la hice en 5 años la carrera. Y fue justo el año de la pandemia. ¡Ah! Yo estaba enfadada, digo, jolín, todas mis compañeras están trabajando a full, yo estoy aquí en casa estudiando farma, que no me gusta, no se me da bien. Para que al final me la sacase y acabase trabajando en el centro de salud de al lado de mi casa, que era el sueño que yo tenía cuando estaba estudiando enfermería. Ay, qué Guau. guay. Entonces muchas Qué veces las chulo. cosas, nos pasan cosas malas, pero que no son malas, forman parte del proceso para Exactamente. llegar a donde tenemos que llegar. Qué bueno. Forma parte del plan de Dios, que Qué a bueno. veces
no es igual a nuestro plan. Sí, muy bueno. ¿Y tú, Nuria, tienes algo? Yo es que he escuchado asignatura problemática en un grado universitario y ya ha sido como bombilla encendida. Ostras, a ver, los que estudiáis ADE sabéis que fiscalidad es horrible. Y ADE sí, es Administración de Empresas, lo Sí. digo por los que no ven lejos, desde lejos. efectivamente, fiscalidad de la empresa. Ay, La peor asignatura de todo ¿Y de el qué va esa grado. asignatura? Nada, de impuestos. Oh, Sí, exacto. La vida real también. Sí, es lo sí. peor. Pero bueno, Jesús dice, pues hay que pagarlos ahora. Eso es lo que te pensaba. claro, pero al menos enséñamelo de manera práctica, Claro. que lo pueda yo Es aplicar. algo muy teórico, ¿no? Sí, con un librito así de gordo, que ya de por sí estamos obligados a estudiárnoslo, ¿no? Con subrayarlo, ¿no? Bueno, la única diferencia con la Biblia es que la Biblia se disfruta, pero ese libro no. Ese libro no. Y pues nada, yo voy a ser sincera y me voy a, sincerar. Yo estuve 3 años con esa asignatura. 3 años. 3 años. Horrible. Claro, íbamos cambiando de profesor cada año, eso también era un lío. Luego cambiaban también la asignatura. Bueno, al final con Dios se pudo, pero qué asco de asignatura. Ay, qué bueno. Es que todos los grados creo que tienen Sí, uno todos así, tienen pero una, sí, uf. sí. Sí, yo me acuerdo de griego, tío. Madre mía. Es que os lo voy a contar, ¿eh? Vosotros en casa. Que teníamos un profesor que tenía una forma de enseñar griego de una forma un poco autóctona, ¿no? Del tiempo de las cavernas. De verdad, es que era terrible. O sea, nos hacía aprendernos de memoria textos en griego, su análisis morfológico, su análisis sintáctico, el sermón que sacaba, o sea, todo de memoria, como 40 páginas de Madre memoria. ¿Por qué? mía. No lo sé. O sea, porque en realidad lo que tenemos que aprender nosotros era a sacar análisis sintáctico, morfológico y todo esto. Nosotros tenemos que aprender las herramientas para poder hacerlo. Había otro profesor de hebreo que nos enseñaba las herramientas y nos permitía utilizar las herramientas para poder analizar un examen. Pero él no, él quería que nos aprendiéramos de memoria. Todo. Y yo, de verdad, todos los días le pedía al Señor que me ayudara a amarlo porque todos los días era como que, por favor, pero porque es esta ridiculez, porque o sea, es como que no le encontraba ningún sentido a eso. Buah, horrible, horrible. Al final lo aprobé, pero horrible, horrible, terrible, terrible. Aaron se acordará de ese profesor, lo queremos mucho. Sí, Saluditos. sí, lo queremos. Lo queremos mucho, lo queremos mucho. No voy a contar eso, que es muy gracioso. Que una vez este profesor mismo contó una historia de los niños en la iglesia. Entonces, la historia era de un ratón que estaba ahí y tal. Entonces, como que empezó a contar la historia, como que era muy bonita. Y el final de la historia era que llegó un águila y se lo comió. Ah, Y ya, vaya. y todos esperamos como que continuara la historia y no. Y es como que, bueno, chicos, tenemos que aprender a no ser tan ruidosos porque no sé qué, viene el águila y te come. Y es como que, ¿pero qué dices? ¿Cómo? No tiene muchas habilidades Broma. sociales. Muy bajo, era muy bajo. Lo queremos mucho. Hola. Un besito. Yo, para él. yo me acuerdo que me hacía esos exámenes y yo no había forma de que aprobara porque, Ya. a ver, yo memorizar no es lo mío. Y al final me terminó haciendo un examen especial para que aprobara. ¿Ah, sí? Wow. Por eso le quiero de verdad. Por él estoy aquí. Te quiero. Bueno, Aaron, dime, Sí. dime, ¿qué dice aquí? Biblia, aprobado. Aprobado. Bueno. ¿Qué idioma es este? Griego. Adelante. Qué bueno. En fin. ¿Gabriel? Sí, yo creo que liderar a un equipo siendo muy joven. Ah, muy bien. Les explico por qué. Porque cuando yo entré, recuerdan las semanas pasadas que Sí. les comenté que estaba en un shopping y fui gerente. Bueno, al comienzo yo no entré como vendedor ni nada. Yo estaba parte del depósito. 2 meses después subí a vendedor. Y después, al año y medio más o menos, yo fui a gerente, ¿no? Y en el cual yo Y tuve estás que... soltero, ¿eh? Y yo tuve que aprender en sí a liderar un equipo, ya que alguien se equivocaba, no era culpa de él, era culpa mía, ¿no? Y eso era muy doloroso porque no era mi culpa, era del otro, ¿no? Y sí, era mi culpa porque yo no estaba estuviste pendiente de ello, supervisando, claro. no estaba Ujú. pendiente y pues eso yo creo que sería el más. Y al final fue posible, qué guay. Sí, qué sí, guay. sí, estuve 2 años ahí, así que... Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues muchas Muy gracias por la introducción y tan guays historias, de verdad. Vamos a la pregunta del público, vamos a escucharla, porque justamente la pregunta que le hicimos al público la semana pasada es que si ellos creían que solemos olvidarnos de las bendiciones de Dios. Así que vamos a escuchar qué nos han compartido en esta ocasión. Hola a todos, soy Cristian de la iglesia de Aluche. Hoy voy a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Creen que solemos olvidarnos de las bendiciones de Dios? Y mi respuesta a eso es sí. Sí, muchas veces nos pasa.
son varios los motivos por los que nos pueden pasar. Uno, quizás porque son bendiciones más pequeñas, que son pequeñas cosas en las que Dios nos ha ayudado, de las cuales nosotros no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y después nos olvidamos porque significaron mucho en su momento, pero después, con el paso de la vida, de las cosas, el tiempo, se nos fue olvidando. Un personaje bíblico que creo que representa esta situación es Nabucodonosor. Nabucodonosor, él había escuchado a Dios, él había entendido las cosas de Dios, él había recibido grandes bendiciones, no solamente pequeñas, grandes bendiciones. Y a pesar de todo, un día caminando por los paisajes, por los jardines del palacio, va y dice, miren todo esto que yo he construido. ¿Qué pasó? Se olvidó de las bendiciones de Dios y se las atribuyó a sí mismo. Grave error. Y así terminó, con los animales por largo tiempo. Y son varias las cosas, yo creo que quizás nos pueden ayudar para no olvidarnos de las bendiciones de Dios. La primera, quizás tener un cuadernito donde anotamos cada mínima bendición, porque eso es muy importante. Cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, cuando nosotros caminamos con Jesús día tras día, necesitamos estas pequeñas pruebas o guardar estos pequeños recuerdos para cuando después vengan las pruebas difíciles, nosotros podamos acordarnos de Dios, podamos acordarnos de Jesús y tengamos una fe mucho más fortalecida para poder superar esas pruebas. Así que bueno, ese es mi pensamiento y mi recomendación para todos, se podría decir hoy, incluido, por supuesto, empezando por mí. No nos olvidemos nunca de las bendiciones de Dios, por más pequeñitas que sean, por más insignificantes que puedan parecer. Anotémoslas y seamos agradecidos y nunca nos olvidemos que tenemos un hermoso y un gran Dios en los cielos que siempre busca ayudarnos, siempre busca perdonarnos y darnos 1001 oportunidades más y por supuesto bendecirnos en gran manera y demostrar su gran poder en nuestras vidas. Un abrazo. Sin duda alguna nosotros solemos olvidarnos, ¿no?, de las bendiciones del Señor en algunas ocasiones. Tenemos muy mala memoria. Y si ya el pueblo de Israel tuvo mala memoria, que vio cosas increíbles, hay veces que nosotros también tenemos una muy mala memoria. Pero esperemos justamente que podamos memorizar y sobre todo que podamos ser como Josué, que ya lo veremos en la historia, cómo Dios les quiere permitir que ellos aprendan a tener memoria y no olvidarse, y por eso crean altares, lo cual es increíble. Así que vamos ahora a la interioriza y vamos a interiorizar para justamente ayudar que nuestra memoria siempre estar dentro de la palabra de Dios. Así que Gabriel, por favor, léenos Proverbios 3 del 5 al 6 y cuál fue tu frase afirmativa. Bien, el versículo en sí dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Perdón. La frase afirmativa es, en la niebla de mi entendimiento, su verdad me guía. Muy buena. Me gustó esta porque conocen esa niebla bastante intensa que prácticamente no se ve absolutamente nada. Sí, sí. Bueno, muchas veces nuestro entendimiento es así, nuestras decisiones como tal, porque nosotros damos ese paso, pero nosotros no sabemos más el futuro en sí. Pero mirando las promesas que Dios nos da, podemos ver ese futuro como tal, esa luz al final del túnel, como se dice, ¿no? Entonces, por eso me gustó y me encantó, para que no dependamos tanto con nuestra manera de pensar, por la circunstancia en sí, que pensamos en muchas situaciones que no vemos y simplemente vemos el problema ahí que prácticamente está aquí enfrente de nuestra cara, y mirar mucho más a la verdad que es Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Mira, justo hablando de eso, me sonó un texto bíblico. Os lo comparto, que es mi texto bíblico favorito. Mis jóvenes de Alenza están cansados de este texto bíblico, pues se los predico muchas veces, pero es que no me canso de repetirlo porque es tan bueno y yo creo que siempre tenemos que tenerlo en mente. Mirad, está en 2 Corintios 4:18. No os preocupéis, os lo leo yo, lo comparto. 2 Corintios 4:18 dice, así que fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Flipas, ¿eh? O sea, en el sentido de que muchas veces dices, si yo confío en lo que se ve, apaga y vámonos. O sea, si yo realmente hoy confío en lo que se ve, apaga y vámonos. O sea, me tiro, tal, porque si confío en lo que puedo tocar, lo que puedo tocar a veces es horrible. Pero si yo confío en lo que no se ve,
que es eterno, me dan ganas de continuar, ¿no? Es lo que me dan ganas de continuar. Así que, oye, muchas gracias, Gabriel. Me gustó mucho la frase y ojalá que nosotros aprendamos no a ver justamente lo que se ve, la niebla, las circunstancias, sino que podamos ir más allá. Y la verdad, el Señor es las promesas que nos dice que sigamos adelante. Sí, sí. Aaron, cuéntanos, por favor, querido amigo, cómo Dios les recuerda a Josué y al pueblo que tienen que emprender esa misión, pero que tienen que estar unidos. ¿Qué es lo que hace Dios con ellos para recordarles esto tan importante? Pues mira, es interesante que Dios, lo hablabas al principio, ¿no? Dios es un Dios que quiere que recordemos, que quiere que hagamos memoria. Justo hablábamos de lo malo que soy para memorizar, ¿no? Y lo difícil que puede ser para algunos de los que nos estáis viendo, pues memorizar también y os sintáis identificados conmigo. Pero por eso Dios nos dice, construye un altar, ¿no? O sea, levanta 12 piedras que te hagan recordar este momento de tu vida. Porque tendemos a olvidar súper rápido. Es decir, de alguna forma Dios nos ha estado ayudando muchas veces en nuestra vida, incluso en momentos súper críticos, pero luego llega otra situación y nos olvidamos, ¿no? De lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces, si tuviéramos algo que nos recordara ese momento y nos hiciera volver a vivir lo que pasamos en ese momento, sería súper chulo porque diríamos, ostras, por ejemplo, yo tengo un imán de un viaje que hice en la nevera, ¿no? Pues oye, cada vez que lo veo recuerdo cosas chulas de ese viaje, ¿no? Entonces, Dios intenta de alguna forma hacer lo mismo con nosotros. Y aquí, bueno, en Josué 4, 6 y 7 dice, serán por señal, cuando tus hijos pregunten, les contaréis cómo secó el Señor las aguas del Jordán, ¿no? Es decir, oye papá, ¿y qué hacen esas 12 piedras ahí? ¿No? Pues mira, eso es una señal, me acuerdo de esos tiempos, cómo el Señor nos sacó y secó el Jordán y nos hizo cruzar por ahí. Entonces es como una forma de rememorar y preguntar, ¿no? Yo valoro mucho en mi familia esos momentos en los que nos ponemos a ver fotos antiguas y como que explican, sí. ¿no? Por qué fue, cómo pasó, qué contexto es de la foto. Entonces, pues eso, es como rememorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, pues eso... Y bueno, aquí dice que ordena que ese recuerdo sea para enseñarlo a los hijos y además un llamado de ayudar a otras tribus también, ¿no? Es como que cada vez que vea esto, pues recordaré que el Señor está con nosotros y también hay que ayudarnos pues mutuamente, ¿no? Entonces también es importante el hecho de eso, de estar unidos en un mismo propósito. O sea, si no, ¿de qué serviría? Qué bueno, ¿no? Porque realmente lo que estaban viviendo o lo que vivieron fue algo impactante, ¿no? Josué 3 nos cuenta lo que pasaron, que Dios les dice que cojan el altar, 12 hombres cojan el altar, y cuando los 12 hombres pisaran el agua, el río Jordán se iba a abrir e iban a poder pasar todos secos, ¿no? Lo cual es un gran milagro y me gusta mucho. Si queréis, vamos a leerlo porque es un texto bíblico donde dice, Dios le dice a Josué, cuando veáis que el arca del pacto del Señor vuestro Dios, de Josué 3:3, ¿vale? Y los sacerdotes levitas que lo llevan, partid de vuestro lugar y marchad en pos de ella, ¿no? Dice, seguid a eso. Y Josué me gusta porque dice, versículo 6, tomad el arca del pacto, pasad entre los pueblos, y ellos toman el arca del pacto y fueron hacia adelante, ¿no? Y ya un poco el versículo 10 es el más importante, que dice, añadió, en esto conoceréis que Dios es un Dios viviente y que está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, el hitita, el heveo, el ferseo, el amorreo, el jebuseo, y todo esto. Es como Josué dice, vosotros vais a poder ver que Dios está en vosotros, vais a experimentar que Dios está ahí. Y esto mismo, ¿no? Dios está con nosotros. Y después de haber experimentado esto, ojalá que tengamos la memoria para poder recordarlo. Y yo siempre recomiendo algo, hacer una libretita donde apuntéis, por ejemplo, en esta libreta, el contexto en el que os encontrabais. Oye, mira, pues yo me encontraba así, me encontraba tal, me siento así, me siento tal. Esto fue lo que yo le pedí a Dios y de esto fue lo que me libró. Y imaginaos, cuando tengáis un momento de fe complicado, pues vais a la libreta y leéis, oye, pues el 12 de octubre del 2013 yo estaba así, me encontraba de esta forma, le pedí esto a Dios y Él me ayudó con esto. ¡Ostras! Y eso te ayudará a recobrar la fe. Bianca, querida amiga, por favor, cuéntanos. ¿Por qué es tan importante recordar? Ya lo hemos un poco introducido, pero por favor, síguenos ayudando a hablar de la importancia de recordar y cómo podemos relacionar ese recuerdo con los altares que tanto lo construyen con José, pero también los altares vemos en toda la Biblia. Cuéntanos un poquito sobre ello. Como soy una chica de costumbres, Adelante, voy a empezar con la pregunta. Por favor. ¿Cuántas cosas guardamos en el móvil para no olvidar? Demasiadas. Dame un ejemplo, Nuria. Hombre, en las notas, la lista de la compra. Fotos, y luego por ejemplo, ¿no? Capturas de también. pantalla. Sí, totalmente. Luego en Google Maps, pues yo me guardo los sitios donde he comido muy bien sin gluten. Sí, ¿Y por qué sí. lo hacemos? Pues porque sabemos que nuestra memoria falla. Y si no apuntamos, ¿qué pasa?
pues lo olvidamos. Sí. Israel también necesitaba eso. Después de cruzar el río Jordán, de forma milagrosa, Dios no les dijo, bueno chicos, venga, seguimos, sino que los paró y les dijo, elegid a 12 hombres, que cada uno saque una piedra del río y que formen un altar. Y no era para decorar o para que quedase ahí bonito, instagrameable, sino que era como poner un pin en el mapa de su historia. Y una forma de decir que a Dios ahí les abrió camino. Y no era solo para ellos, tal y como ha dicho Aarón, era también para que las generaciones siguientes tuvieran ese mensaje. Y recordar pues no es solamente nostalgia, es también un legado. Y asegurarse de que lo que Dios ha hecho ayer nos ayude también a tener fe en el día de mañana. ¿Y qué problema tenía Israel? O sea, no tenía tanto problema con los enemigos visibles, sino que se les olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. Totalmente. ¿Y qué hacían cuando olvidaban? Pues se giraban hacia otros dioses. Y eso también nos pasa a nosotros hoy en día, que cuando no tenemos altares que nos recuerdan cómo ha obrado Dios en nuestra vida, es muy fácil que otros dioses, otros ídolos llamen a nuestra puerta, porque lo que no recordamos se puede reemplazar. Sí, incluso no solo el pueblo de Israel, ¿no? Sino también Jacob, cuando peleó con Jehová, le puso nombre a ese lugar, ¿no? O sea, era como que cogió una piedra y dijo, este lugar, pues eso, va a tener este nombre por lo que pasó en este lugar, ¿no? Y para recordar. Entonces, como que constantemente debemos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y usar cosas prácticas para ello, no simplemente, sí, qué guay esa vez, porque claro, luego nos piden contar algún testimonio y nos quedamos en blanco muchas veces o contamos el mismo de siempre, ¿no? Cuando el Señor ha hecho muchas cosas, pero no las recordamos. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Sí, y por eso necesitamos altares hoy en día y como tú has dicho, pues apuntar en una libreta o usar esos testimonios en conversaciones que tengamos con nuestros amigos para hacerles tener fe y confiar. O también, pues como hoy en día es el mundo de las redes sociales, compartir en redes no solamente lo que queda bonito, sino también cómo Dios nos ha ayudado para llegar a donde estamos. Y cada vez que lo hacemos, pues estamos diciendo, aquí estuvo Dios y sigue estando conmigo. Así que recordar no significa estar atrapado en el pasado, significa tener al presente la fidelidad de Dios para caminar con confianza al día de mañana. Muy bueno, muy bueno. Y ojalá que nosotros podamos aprender esto, ¿no? Que hay que forzar nuestra fe con Dios, entenderme algo, ¿eh? Porque, si el esfuerzo no es natural, pues es lo mismo. Yo tengo también que forzar mi relación con mi mujer después de 5 o 6 años y tengo que intentar tener citas con ella, y tengo que intentar recordar lo bonito y escribir una carta, o sea, y esas cosas al final lo que van a hacer es que justamente reaviven esa chispa y esas ganas de poder seguir amando, ¿no? Y amar es una decisión diaria y ojalá que nosotros también tengamos esa capacidad de recordar diariamente lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, ¿no? Y que forcemos el agradecimiento. Gabriel. En psicología, el cerebro dice, ¿no? Hay investigaciones en las cuales dice que el cerebro recuerda cosas, por ejemplo, placeres en ciertos momentos, recordatorios en el cual nos da placer, en el cual nos da motivación también y así podemos avanzar un paso más en nuestra situación en específico. Y por eso me encanta que aquí en la Biblia, por ejemplo, a Josué le dice que meditemos de día y de noche para que podamos aprender. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende eso. ¿Y por qué? Porque le da placer. Cuando leemos la Biblia tenemos que tener placer a escuchar la voz de Dios. Y gracias a eso, recordar la voz de Dios nos va a dar placer y vamos a estar constantemente queriendo hablar con Dios y fortalecer esa confianza en sí con Dios. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay que eso. Y ahora queremos cerrar con broche de oro y tenemos un testimonio, justamente hablando de esto, ¿no? De este recuerdo, de esta misión imposible que ellos hicieron de cruzar el río Jordán y demás. Nuria se quiere animar a contarnos un testimonio y queremos hacer viva lo que hemos leído y ojalá que tú también que estés en casa, que hagas vivo la palabra de Dios y que puedas darnos un testimonio. Y por favor, si tú tienes un testimonio como el de Nuria, vamos a llenar esta caja de comentarios, testimonios positivos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por favor. Y así podemos animarnos unos a otros y quizás a alguien que se siente identificado y pueda sentirse que Dios sí que puede a través de la vida de los demás. Así que Nuria, por favor, cuéntanos un poquito tu testimonio. Pues... Nos preparamos, sacamos las palomitas. Venga. No, pues hace un tiempecillo, la verdad un mes o así, tuve que presentar el TFG. Trabajo fin de grado. Exacto. No, mejor especificar y así se entera todo el mundo. Sí, eso es. Y la cuestión es que yo tenía que presentarlo después de verano. Y bueno, mi verano... La persona que me ha escuchado hablar de mi verano sabe que mi verano ha sido relajante, no lo siente, pero no por haberme ido a sitios, no, porque me he quedado en casa, pero ha sido relajante por pasar tiempo con Dios.
mucho, ¿no? Buscar a Dios en cada momento, en cada día, ¿no? Centrarme mucho en esa rutina en la que se puede, pues, buscar a Dios, ¿no? Y bueno, pues, porque sirve. O sea, buscar a Dios todos los días sirve. Y ahora vais a ver por qué. Tenía que presentar el TFG y yo estaba súper desconectada, me costaba la vida ponerme a hacerlo, pero claro, tenía que hacer la presentación, porque el TFG ya estaba escrito. Lo que tenía que hacer era preparar el PowerPoint. La vida me costaba. Tanto que, pues claro, me vino a la cabeza la historia pues de pues, la que hemos estado comentando, ¿no? Josué, Israel teniendo que pasar por el Jordán, tal. Y claro, es como que empecé a pensar en eso y me vino la idea de que los israelitas, pues al final sabemos que el Jordán en ese momento estaba desbordado, ¿no? Por la estación en la que estaban. Y, ostras, ver un río desbordado no apetece mucho meterse a él, la verdad. Y me sentí muy identificada, no tiene para nada que ver mi contexto con el suyo, el de los israelitas, pero me sentí identificada en el sentido de tener que pasar por algo que no nos apetece. Pero yo para pues acabar con el TFG y eso, pues tenía que pasar por la presentación. Presentación que, bueno, pues siempre da un poco más de nervios, ¿no? Porque es que tiene que durar entre 10 y 15 minutos. Y luego vienen las maravillosas preguntas que no tienes ni idea de qué te van a preguntar. Y dices, bueno, no sé ni por dónde mirarlo, tal. Y bueno, mi TFG era como muy de números, muy técnico, pues de finanzas y eso. Y claro, yo preocupada ahí. Y para atestiguar que las afirmaciones funcionan, encontré una afirmación en cuanto a esta historia que me sirvió. No sé si es tan buena como la de Gabriel, pero bueno, yo la digo. La afirmación decía: este es mi Jordán y lo paso con Dios delante de mí. Qué bueno, tío. Y Gabriel. os prometo... Gabriel, lo siento. No. Lo siento, Gabriel. Me quito el sombrero. No, Lo siento, Gabriel. Sí. no, pero Repito otra intento, vez. Este es mi Gabriel. Jordán. Este es mi Jordán, ¿y qué? este es mi Jordán y lo paso con Dios delante de mí. Qué bueno, tía. Te lo voy a robar. Por una camiseta. Por favor. Increíble. No, para una A ver quién camiseta hace no, primero. A ver quién hace primero. La cosa lo No. No, pero entonces, claro, yo el día de la presentación, bueno, mis tutores, que tenía 2, llegaron tarde y yo muerta de los nervios, hablando con una amiga, vea, tía, que es que no vienen. Y yo estoy, pero espérate, yo estoy en la habitación correcta, estoy en el aula correcta, tal, no sé qué, y ya temblando, ¿no? Y mira que en general las presentaciones bien, pero es que es el TFG, wow. Y claro, yo estaba ahí en plan repitiéndomelo, yo, venga, Nuria, que Dios está contigo, tal. Bueno, incluso en medio del TFG, de la presentación, yo iba a la introducción, tal y no sé qué, me quedan 4 diapositivas y son solo 7 minutos los que llevaba yo. A ver, ponte a hablar, saca todo, explica números, di yo que sé, que Dios está aquí, que el Jordán tal, no sé qué. Bueno, al final la cosa fue bien, ¿vale? Entonces por eso digo que es muy bonito el pasar tiempo con Dios, porque entonces Dios te habla a través de la carta de amor que nos ha escrito. Y que, ostras, las experiencias de la Biblia muchas veces en el Antiguo Testamento no las sentimos cercanas, porque es como, bueno, la historia estatal. Además está como narrado en tercera persona, ¿no? Pero, ostras, es que el Antiguo Testamento es tan bonito porque vemos cómo Dios se relaciona con nosotros, los seres humanos, y podemos aplicar incluso de la manera más indirecta las cosas, obviamente con previo estudio, porque al final muchas cosas se pueden, como dice mi padre, todo se puede justificar con la Biblia, pero no todo es justificable con el contexto correcto. Entonces, pues eso, que... Qué guay, Nuria, muchísimas gracias por tu testimonio. Qué guay. Bueno, qué guay. gracias. Qué guay. Oye, nos alegra y felicidades por tu TFG, fue hace muy Sí, por Sí. haberlo sacado. Qué guay. Sí. Pues estamos súper contentos, por favor, estamos deseosos de escuchar tus comentarios y de leer tus testimonios esta semana. Y por favor, sabemos que tienes testimonios ahí, así que tómate un ratito y es una forma también de recordar a ti mismo el testimonio y escríbelo, que escribiéndolo se te queda más en la memoria y lo recuerdas. Gracias de todo corazón. Así que vamos a escuchar el resumen de este capítulo en esta ocasión. En el capítulo de hoy, cruzando el Jordán, hemos visto cómo los israelitas pasaron por Jordán gracias a Dios. Entonces, como resumen, el primer punto es que Dios nos pide que compartamos las cargas entre nosotros y que recordemos todas las veces que Él ha sido fiel.
Y el segundo punto es recordar lo que Dios hizo ayer es la clave para confiar en lo que hará mañana. Los altares eran testimonios visibles que aseguraban que las próximas generaciones no olvidaran la fidelidad de Dios. Dicho esto, hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo de verdad que bastante especial, con un testimonio de Nuria. Y nos gustaría dejar la pregunta, antes de despedirnos, porque hoy nos vamos a despedir en rumano. El capítulo pasado nos despedimos en guaraní, hoy nos vamos a despedir en rumano, nos van a enseñar Bianca y Nuria cómo se despide en rumano. Y dejamos la pregunta para el siguiente capítulo. La pregunta es la siguiente, para que tú, viendo aquí debajo el email que te vamos a dejar, puedas mandarnos tu vídeo horizontal de menos de 1 minuto, no te olvides, para que puedas salir en el próximo capítulo de Inverso. Así que por favor envíanos tu vídeo, que cuenta mucho cuando lo envían muy rápido para poder ver que lo ha enviado y bueno, así podemos priorizar a los que antes lo han hecho. Así que por favor no pierdas tiempo. ¿Tienes fe de que Dios puede librarte de tus batallas personales? ¿Y dónde encuentras? ¿Dónde encuentras esa fe para creer que Dios te puede librar de tus batallas más personales? Así que dicho esto, vamos a aprender cómo se dice adiós en romano. ¿Cómo se dice? Se dice la revedere. La revedere. La revedere. Efectivamente. La revedere. La ¿Sabes que yo revedere. pensaba que cuando yo estaba, no sé vosotros, pero yo cuando estaba en México no sabía que existían los rumanos. Y cuando existían ¿No? rumanos, eran romanos, tío, te lo juro. Pero no eran de Roma, ¿sabes? Bueno, en verdad el nombre eso es lo que significa, en plan gente de Roma. ¿Qué de Roma? ¿Qué dices, de verdad? Sí. Los rumanos, es claro, entender, Rumanía es un país, ¿vale? Buscaron el mapa, ir a Google Maps. Está en el pues tú este de estás ahí, Europa. en el este de Europa, la Rumanía, y se dice la revedere. La revedere. La La revedere. revedere. Así que, Efectivamente. la revedere. Gracias por estar aquí. revedere. Nos vemos el La sábado. Bye, revedere. bye.